Comienza este Ciudadano ADN en una jornada súper movida desde horas de la noche. ADN, los servicios informativos, ADN.cl han estado informando a propósito de la liberación de este hombre que supuestamente es el sicario, ¿no?, de asesinar, el encargado de asesinar, al que era conocido como el Rey de Meix. Hemos conocido lamentablemente muchos casos que dan a pensar en cuestionamientos, en qué pasó, en si hay errores, en si hay hackeos, en si hay corrupción, que obviamente que nos sigue sorprendiendo y qué bueno que nos sigan sorprendiendo estas cosas, Cristian. Capacidad de asombro, por un lado, qué bueno que nos sorprenda, por otro, que lata que nos sorprenda, que nos sigan pasando situaciones que son inexplicables, por lo menos hasta ahora, ¿no? Bueno, por eso mismo vamos a hacer el ejercicio junto a Paula Bravo, conductora de ADN Hoy, del mediodía en ADN, parte de los servicios informativos que junto a todo el equipo han estado reporteando este caso para tratar de entender. Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Paula. Porque hay mucha gente que probablemente está en su casa y qué cosa, que sicario, que se fugó alguien, que no entiende nada. Entonces partamos con el ¿qué pasó? Eso, partamos con el qué pasó, con el ejercicio cronológico. Este tema lo comenzamos a reportear anoche, porque anoche es cuando se da a conocer, más estrictamente, la liberación de esta persona, que es Omar Alexander Ferrer Ramírez, que es uno de los sicarios que dio muerte a José Reyes Sosa, tú decías, Sandra, más conocido como el Rey de Meix, imputado con otras personas por robo con homicidio. Esto pasó el 8 de julio, cuando el equipo... no fue hace tanto tiempo. No, cuando el equipo contra el crimen organizado y homicidios, el ECO de la Fiscalía, informa de la detención de 3 sospechosos en este crimen. Uno de ellos es Omar Alexander Ferrer Ramírez. Cayeron en la comuna de Estación Central. El acusado hoy y los otros 2 capturados son venezolanos, adultos, y están con situación migratoria irregular en nuestro país. Además del crimen del empresario, eso se dio a conocer cuando fueron capturados, el sospechoso está siendo investigado por participar en un robo con intimidación en contra de una persona de nacionalidad chilena. ¿Ya? Tras la detención de Ferrer Ramírez y de sus secuaces, de sus compañeros, el fiscal jefe de la Fiscalía ECO, Héctor Barros, que dicho sea de paso vamos a estar escuchando porque habló hace un ratito, afirmó que el crimen del Rey de Meix, y este dato es muy relevante para calibrar, para dimensionar de lo que estamos hablando hoy, decía que el Rey de Meix, que esta persona estaría vinculada con el Tren de Aragua. Derechamente estamos hablando, a propósito de los datos que tiene la Fiscalía, efectivamente de crimen organizado. Hasta ahí la detención. Después, el 10 de julio, estos 3 acusados fueron formalizados en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago y es ahí cuando quedan en prisión preventiva. ¿Ya? Que es la medida cautelar más gravosa precisamente por las características de este crimen, ¿no? Precisamente el Ministerio Público. Se escondieron después en Osorno, en algún momento estuvieron escondidos en Osorno, según contaba en ese momento otro fiscal. Tras recibir un parte del dinero acordado, Ferrer Ramírez junto a los otros 2 imputados se trasladaron hacia el sur del país, decía, particularmente a Osorno, lugar en el cual estuvieron aproximadamente 15 días a la espera de qué ocurría en el transcurso de esa investigación. De hecho, decía el Ministerio Público, mantuvieron constante comunicación con cercanos en ese lugar para ver si, por ejemplo, andaban buscando el vehículo que habría participado en este hecho. Transcurrió un tiempo, como suele pasar, y al estar en definitiva más tranquilos, esto todo lo dice el Ministerio Público, creyendo que no habían podido dar con ellos, regresan hacia la región metropolitana. Afirma el fiscal ahí también que uno de los acusados declaró que los formalizados se conocieron en el barrio Bellavista con ocasión de realización de actividades de trabajo en un restaurante, y eso se revela en la audiencia en la que se pide la prisión preventiva. La cautelar. Claro. Exactamente, cuando se pide la medida cautelar. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Y qué es lo que se empieza a conocer anoche? Es que esta persona, Omar Alexander Ferrer Ramírez, fue dejado en libertad, luego de que Gendarmería recibiera un oficio que ordenaba revocar su prisión preventiva. Ya, hay la primera duda, porque hay como alguna confusión respecto a si fue el mismo día en que se supone que se dictamina la prisión preventiva y el mismo día aparece este oficio, si hay un cambio de fecha, ahí empieza a ponerse rara la... Todo esto es como después del 10 de julio. Ya. De hecho, se le preguntaba hoy día al ministro Gajardo, esto pasó el 10 de julio y nosotros nos estamos enterando hoy día que es 15, cuando se enteraron las autoridades. Claro. Confirmó el ministro Gajardo que se entera anoche por un llamado de la Dirección Nacional de Gendarmería y del Fiscal Nacional. Y el fiscal Barros confirma que él también se entera anoche. ¿Ya?
La orden que motiva la excarcelación, que es lo que dice Gendarmería en el comunicado de anoche y también dice el ministro Gajardo, habría sido falsificada, que es lo primero que se plantea, según lo que está indagando actualmente también el Ministerio Público. Un documento presuntamente firmado por la jueza Irene Rodríguez Chávez del 8º Juzgado de Garantía de Santiago que indica que se ha dejado sin efecto las medidas cautelares respecto del imputado Ferrer Ramírez Omar Alexander, medidas cautelares que se dejan sin efecto, prisión preventiva y se ordena libertad. La jueza dice que ella no firma ese documento, ¿no? Desde el Poder Judicial, por ahora lo que se tiene es que la Corte de Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago, particularmente el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Fernando Carreño, dijo que se abrió una investigación por eventual falsificación de resolución judicial, detallando que Osmar Ferrer Ramírez fue puesto en libertad el día 10 de julio desde el complejo penitenciario Santiago 1 y lo que ya conversábamos, ¿ya? Esta supuesta resolución judicial habría sido recibida anoche por Gendarmería en el CDP de Santiago 1, lo que motivó el cumplimiento inmediato de la orden sin mayores cuestionamientos. Es lo que se decía hasta ayer. Después vienen las reacciones, que son de hoy. El ministro Gajardo decía hoy en la mañana, y esto es bien relevante, que anoche Gendarmería determinó, a propósito de las revisiones, que no había ni un tipo de alteración a su sistema informático. Claro, no había un hackeo. Ahí no hay hackeo. En Gendarmería no hay en esa hackeo, parte por lo menos. que es lo que plantea el son gobierno. Los que ejecutan las órdenes. Exactamente, que ellos recibiendo una resolución judicial, un oficio del Poder Judicial, lo que se chequea es la firma electrónica, tienen mecanismos de validación para de validación para eso y se le pone término a la medida cautelar y a esta persona se le pone en libertad. Además dicen que la solicitud llega por los canales regulares. Claro. Que le preguntan al ministro cómo, aquí hay un funcionario que lo lleva y el ministro dice esto es electrónico, esto se recibe en cientos de estos oficios por parte de Gendarmería desde tribunales a diario y semanalmente. Esto llega desde el 8º Juzgado de Garantía de Santiago y que el oficio por el que se comunicaba esta decisión contaba con los medios de verificación regulares, firma electrónica con código de verificación además. Ya, ahora pongámosle un poquito de pelos en la sopa, que ya tiene bastantes, pero ¿cómo si me llega la orden y yo la tengo que ejecutar? Me parece ya que está todo correcto, pero se trata de un sicario, de una persona que hace solo unos días ha recibido la medida cautelar más gravosa por las características del delito. ¿A nadie le hizo ruido que lo liberaran así tan rápido? Bueno, de hecho, mira, vamos a escuchar antes de seguir al fiscal al fiscal Pastén, que daba cuenta de cómo se habían enterado ellos y cómo se había ejecutado efectivamente esta resolución, porque una de las cosas que dice el fiscal Pastén es que el oficio fue directamente entre el juzgado y Gendarmería, que de ese oficio no se enteraron el resto de los intervinientes. Exactamente. La audiencia tiene lugar el 9 de julio. En esa audiencia, la única resolución judicial que al Ministerio Público se le notificó y a los demás intervinientes se le notificó es la resolución judicial que en esa audiencia dispuso la prisión preventiva del imputado. No hay una resolución judicial que por lo menos nosotros tengamos conocimiento hasta en esta etapa de la investigación distinta. Esa audiencia se comunica en la audiencia el día 9 de julio y en ese mismo día surge un oficio, que es lo que estamos investigando, bajo qué circunstancias surge un oficio desde el tribunal a Gendarmería indicándole que se había dejado sin efecto la prisión preventiva. 10-15 minutos después, tendría que verificar las horas, pero no mucho más que eso. Ya, 10-15 minutos después, que también es un antecedente que llama la atención. Se le preguntaba al fiscal, ¿es habitual que la ejecución de este tipo de instrucciones sean 10-15 minutos después? Y el fiscal decía, bueno, esto es lo que tenemos de esta resolución judicial. O sea que desde el tribunal podría haber algo, llámese hackeo, corrupción, ¿eso lo de una investigación? O sea que en alguna parte... ¿Desde donde emana? En alguna parte hay algo. Gendarmería ha entregado esta que es su versión, respaldada por el ministro de Justicia, que tiene a cargo jerárquicamente la institución penitenciaria. A esta hora hay una reunión entre el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad, el fiscal nacional
y la presidencia de la Corte Suprema, porque aquí al ministro de Justicia le preguntaban hace un rato también, bueno, y entonces ¿en quién recae la responsabilidad? Claro, que es la pregunta que nos hacemos todos. El ministro reitera que es lo que se pudo verificar de Gendarmería el día de ayer, pero aquí me parece a mí que está el punto central en términos a calibrar de qué estamos hablando, más allá de que durante la mañana y durante las próximas horas vamos a ir conociendo más antecedentes, más versiones de los distintos actores, de los distintos poderes que participan en estos procesos. El ministro dice aquí hay un hecho que es gravísimo. Es gravísimo y todas las opciones que hoy día está investigando el Ministerio Público, que anoche también anuncia esta investigación penal, de la que daba cuenta el fiscal Pastén, son pésimas. Son todas malas. Sí, obvio. Todas, es una peor que otra. Pero son todas muy malas. Son todas malas, siendo un responsable, 4 responsables, todas 2 opciones, responsables. Un error, un todas las hackeo. combinaciones posibles son terribles, decía el ministro Cordero. Corrupción. Y el ministro Gajardo decía, si es un error que uno podría decir es la menos mala, Claro. es tremendo, es malo, porque hoy día es tenemos malo. a un delincuente con las características que ya describíamos en calidad de prófugo y siendo intensamente buscado por la justicia. Si es que está en territorio nacional. Si es que está en territorio nacional. De Esa hecho, es ya otra se han variable, levantado también todas las alertas de Salió búsqueda. Martín de los Santos, no sale. Una fuerza de tarea, decía el fiscal Pastén hace poco, para dar con el paradero de esta persona. O sea, si es un error, ese es el nivel de gravedad de ese error. Si es un error, el menos malo es bastante profundo. Exactamente. Y si es que es el menos malo también. Sí, claro, pero después le decían, bueno, hay un hackeo en el sistema en otro lado. Puede ser esto que las organizaciones del crimen organizado ya hayan permeado a distintos estamentos de la institucionalidad en Chile, los juzgados de garantía, la Corte, la Fiscalía. Se está investigando las Fuerzas Armadas, recordemos. Exacto. Que se le haya pagado a alguien, se le preguntaba textual al ministro Gajardo, y ahí el ministro Gajardo, claro, ahí decía todas las combinaciones posibles son muy malas, se está investigando y no se puede descartar ninguna. Claro. Lamentablemente hoy día no se puede descartar ninguna. Junto con esperar la investigación del Ministerio Público, decía el ministro Gajardo, que es lo que está también pasando ahora, hay que ponerse de acuerdo a propósito de la gravedad de esta situación en que hay que mejorar los protocolos que ya existen. O sea, es mucho más que eso, porque además cuando uno, insisto, ve el documento como en la cadena esta de situaciones que además, no sé, Paula, si es normal que solo sepa Gendarmería y quien envía el oficio y nadie más perteneciente a la causa tenga los antecedentes, como se dio a conocer, ¿no? Que no lo sabían, no sabían de Sí, este, claro, de este sí, dato. claro. ¿Es normal que eso pase? Que la liberación sea tan rápido, los 10 o 15 Y minutos. que 2 personas sepan, o sea, los de tribunales y los de O sea, a Gendarmería. mí son 2 datos que me llaman muchísimo la atención y los La destaca el propio rapidez, fiscal digamos, Pastén. la extrema fluidez. Primero, que los intervinientes no hayan tenido acceso a ese oficio con esa resolución de cambio de medida cautelar y que esto haya sido en 10 a 15 minutos. Porque uno dice, claro, si con esa rapidez y con esa facilidad, entre Esa es una comillas, bandera pasa, roja encima. no es porque ha pasado antes, porque si no les llamó la atención es porque a lo mejor es algo habitual o que ha ocurrido en ocasiones anteriores. Bueno, le preguntaban al Deja ministro abiertas muchas Gajardo, puertas. porque aquí deja también abierta la puerta a preguntarse con harta legitimidad, es que si esto puede poner en duda procesos hacia atrás. Absolutamente, pues claro. Porque esto lo conocimos. Esto se da a conocer por parte de las instituciones a propósito de la alerta que llega a Gendarmería y que Gendarmería empieza a revisar sus propios procesos. Y decía el ministro que es parte de lo que van a tener que conversar en esta reunión, que insisto, está ocurriendo a esta hora con el Poder Judicial y la Fiscalía, pero que preliminarmente no tienen más antecedentes de eso. Lo que planteaba el ministro, que es lo que está ocurriendo a esta hora, una reunión hipercumbre, ¿no? O sea, los periodistas siempre le ponemos esos motes a estas cosas, pero hay veces que sí pega. Exacto. Porque estamos hablando del máximo representante de la Corte, estamos hablando del ministro de Seguridad, del ministro de Justicia y del máximo representante de la Fiscalía Nacional. No se puede, decía la autoridad política, mantener los procedimientos que se tienen, hay que aumentar todas las medidas de seguridad, revisar y tomar todos los resguardos para que este caso ahora no se repita, digamos. ¿Y sabes qué? Estaba buscando para verificar cuándo había sido, fue en septiembre del año pasado, otro caso que también llamó la atención, que puede tener algunas características similares y otras distintas, pero que también fue bien controversial, que fue el caso de la jueza de Ovalle. ¿Se acuerdan que dejó en libertad a una banda narco que había Eso con una caución? Más de 1.000 kilos de marihuana, que eran 23 integrantes, y pagaron 2 millones y se fueron libres? Pagaron 2 millones y fueron los 23, se fueron todos. Entonces uno dice, bueno, si están pasando estas cosas con delincuentes de ese nivel, ¿no? De esa categoría. Dice Paula, hay banderas rojas, ¿no? Sí. Hay banderas rojas en el camino y que
lamentablemente cuando pasan estas situaciones, ¿no? Se establece ahí como que uno no puede dudar de todo. No, sí, pues sí podéis dudar de todo. O sea, sí podéis. Sí podéis dudar de muchas las cosas, confianza. digamos. Sí, pues estamos hablando además de que evidentemente lo que haya pasado, quienes asumen todo esto detectan y descubren que hay una grieta en los sistemas, ¿no? Y a lo mejor no es una grieta, a lo mejor es un forado. Lo que dice la autoridad es que protocolos hay. Sí. Mecanismos hay. Seguro. Por lo pronto, de verificación de firmas, de este mecanismo electrónico, porque uno dice, bueno, ¿por qué estas resoluciones van vía electrónica? Porque uno entiende que es para facilitar los procesos, que no haya un funcionario a cada vez que tenga que ir a entregar la orden a Gendarmería. Por ahí eso tiene que pasar así. Tiene que ser así, pero evidentemente aquí pasó algo que convierte esto en un hecho de altísima gravedad, que mantienen alerta las autoridades políticas, judiciales, investigativas del Ministerio Público. También hay reacciones políticas, evidentemente, a propósito de este caso, por supuesto, se demoraron bastante poco. De hecho, se está pidiendo que se convoque el Consejo de Seguridad Nacional. El COSENA, otra vez. Se había pedido hace muy poco a propósito de la situación de las Fuerzas Armadas y también lo que pasó con los ex oficiales de la FACH. Paulina García, estamos contigo. Buen día. Hola, Paulina. ¿Qué tal, Paula? Sandra, ¿cómo Paulina, están? Cristian, todos en el panel por allá. Un hecho grave e inexplicable, así lo han calificado al menos desde el gobierno, el caso de este sicario imputado que dio muerte a un empresario en Meix. Hubo reacciones políticas, vamos a entrar de lleno a escuchar a la candidata de la oposición, Evelyn Matei, quien reaccionó en sus redes sociales, apuntó derechamente al Poder Judicial y señaló que esto es una negligencia inexcusable o corrupción manifiesta, a propósito del caso que ustedes comentaban en torno a este sicario que habría dado la muerte a un empresario en Meix y que estaría completamente libre. Vamos a escuchar lo que dijo la candidata de derecha, quien también le pidió al presidente Gabriel Boric formalmente que convoque al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, a raíz de esta situación. Aquí probablemente hay corrupción y esto significa un nuevo índice o indicador de corrupción en nuestras instituciones. Esto se suma a lo que hemos visto en Carabineros, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, se suma a lo que hemos visto también con fiscales que han sido removidos. Yo creo que esto es tan grave, junto con la penetración también de Ejército, de Fuerza Aérea, que esto amerita llamar al COSENA. Esto ya pasa a ser un tema de seguridad nacional. Hay que enfrentarlo con todas las herramientas posibles. Claro, parte de las reacciones que han generado esta declaración de Evelyn Matei, que si bien todavía no hay parlamentarios que se hayan sumado adicionalmente a la idea del COSENA, pero puede ser una idea que durante el transcurso de esta jornada pueda ir haciendo eco en más sectores de la oposición. Por ahora tampoco en La Moneda se ha convocado una reunión extraordinaria para analizar este tema, pensando en que a esta hora la reunión que está ocurriendo con el fiscal Valencia, el ministro Gajardo y la presidenta de la Corte es la reunión más importante del día en torno al tema de este sicario, pero aquí en La Moneda no descartamos que durante el resto de lo que queda de jornada pueda finalmente ser un tema que se aborde también aquí en la sede de gobierno. Vimos muy temprano al ministro de Seguridad, Luis Cordero, venir acá hasta la sede de gobierno a hablar de este tema, pero él venía por otra cosa. Él venía por el caso de los ex 5 funcionarios de la FACH vinculados al tráfico de drogas, pero no descartamos que durante esta misma tarde también pueda haber alguna mención, incluso del propio mandatario, en una actividad que tiene en terreno también durante esta jornada. Ya, Paulina, seguimos pendientes de eso también en una de las hebras que vamos a seguir reporteando además durante este martes. Menos mal que es previa de feriado, dirían. Sí, algunos, ¿no? Claro. Hoy, ¿es bueno o malo eso? Sí, bueno, yo también no sé si es bueno o es malo a estas alturas. Hemos reiterado harto que hay esta reunión ahí en el Poder Judicial. Oficialmente, el Poder Judicial entrega los siguientes antecedentes. Yo esto quiero ponerlo como en perspectiva, porque muy probablemente vamos a ir sabiendo versiones, entrega de nuevos antecedentes. Chequen lo que escuchan o lo que ven o lo que leen. El Poder Judicial oficialmente lo que publica es que tras la primera revisión se estableció que el 8º Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio, ya la fecha que habíamos puesto sobre la mesa, una orden de ingreso a prisión preventiva a las 8 de la noche con 17 minutos. Ya. A las 8 de la noche con 25 minutos de ese mismo día se deja sin efecto esa instrucción, corrigiendo problemas con la identificación del imputado, y que a las 8 de la noche con 28 minutos, 3 minutos después,
el juzgado emite una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos. Ya. Ya. Existe registro, dice el Poder Judicial, que el juzgado de garantía emitió 2 correos electrónicos a Gendarmería. Esto el día después, el 10 de 10 de julio, julio. 10. a las 12 del mediodía con 11 minutos, informando las últimas 2 resoluciones anteriormente descritas. Al mismo tiempo, el equipo directivo de la Corte constata que inicialmente se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial y la presidenta Chevesic instruye a realizar un diagnóstico del sistema de tramitación penal para fortalecer los mecanismos de chequeo y control de las resoluciones de los tribunales de justicia. Otro antecedente que ahí queda con hora, con minuto sobre la mesa. Claro, o sea, fue todo demasiado rápido. Y aquí, claro, los auditores también están comentando ya en el Ciudadano ADN. Guillermo dice precisamente que como en Gendarmería no le pareció a nadie raro y no verificar los antecedentes. Reiterar que ellos sí verificaron dentro de los conductos regulares que tienen. Gendarmería, claro. Exactamente, y ellos dicen que todo estaba en orden, todo era correcto, todo era legítimo, por lo menos la información que les llega a ellos, que ellos tienen que ejecutar, que es liberar finalmente a esta Mira, persona. textualmente lo que dice el ministro Guajardo es que Gendarmería anoche determina que no había ni un tipo de alteración a su sistema informático, que era la solicitud de término de esta medida cautelar, Claro. que llega por los canales regulares y oficiales desde el 8º Juzgado de Garantía de Santiago y que el oficio por el que se comunicaba esta decisión contaba con los medios de verificación también regulares. La firma electrónica con código de verificación. Ahora, si a eso a nadie le hizo ruido, es otra cosa, pero dentro de la legalidad y el protocolo, ellos cumplieron con su parte, sea, es lo que claro, están hay- diciendo hasta ahora. Hay que ajustar bien también las horas de la liberación. Exacto. Lo que plantea la Fiscalía, bueno, ya lo escuchábamos ahí textual al fiscal Pastén, pero hay que ajustar también las horas de la liberación versus estas horas que entrega la Corte en relación al error con el nombre y la identificación de esta persona cuando tiene que ingresar a prisión preventiva, etcétera. Lo cierto y lo de fondo acá, que era lo que ya conversábamos y ustedes ponían sobre la mesa, es que todas las opciones Son malas. pésimas. que son arroje la pésimas. son muy investigación malas. penal que está llevando adelante el Ministerio Público son muy malas. Bueno, y a la par de estas investigaciones internas y tratar de determinar responsabilidades o qué fue lo que ocurrió, está la búsqueda de esta persona claro, también, ¿no? por Que se supuesto que activa sí. inmediatamente para poder dar con el paradero de este imputado, porque estamos hablando, insistimos, de un crimen gravísimo que además, como lo decía Paula al comienzo, puede hasta tener un vínculo con el Tren de Aragua, y ahí estamos hablando de crimen organizado que de alguna manera, entre comillas, se ha celebrado en el último tiempo desbaratar una parte de su brazo financiero o grandes capturas o las sentencias en el norte, pero que con esto una vez más estamos diciendo no estamos combatiendo tal vez con la rigurosidad que tendría. Bueno, y solo un apunte más de lo que decía el fiscal Pastén, a propósito de lo que hemos detallado harto de lo que ha planteado Gendarmería y el ministro de Justicia en particular, es que el fiscal dice que están verificando la autenticidad de los oficios. Todavía. Esto pese a que tanto Gendarmería como el gobierno señalaron que la orden de liberación es original. Lo que dice el fiscal Marcos Pastén es que estamos verificando y tampoco puedo descartar o afirmar que se trate de un error. Precisamente lo que tenemos que determinar es cuál es el origen de esta decisión y reitera que él se enteró ayer cuando la Fiscalía y el Ministerio Público también se enteran a propósito de la apertura de esta investigación penal. Terrible. En tener no descartar nada y en abrir el abanico y en que todas las opciones son peores que la otra, estamos en una tranquila jornada de marzo. Ahora, la porque- señal política, institucional, si se quiere, está en la Corte a esta hora. Claro. Que es la reunión. La reunión Esta está inédita reunión entre está todos los más ministros. inédita Claro. y- Que en este caso sí es una Casi real reunión inmediata. cumbre Claro. con inmediata. Claro, o sea, O sea, es que es lo que correspondía, de hecho, además, lo anunció ¿no? el ministro 8:30. Gajardo temprano en la mañana, que fue uno de los Estaba primeros listo. que habló. El Claro. ministro dijo, estamos coordinando, nuestros jefes de gabinete están coordinando a esta hora una reunión para que se produzca hoy mismo. Que es una señal importante. Es una además, señal esa importante respuesta de hacerse inmediata. cargo. sí, La es señal verdad. política, o más bien la señal institucional, como para ponerle bordes Aquí a otros, a una cosa que a esta hora todavía no los tiene. Sí, darle un se relieve, está dando sí. hoy día en la Y eso Corte. está bien, sí, está bien dentro, O sea, dentro de todo, que es lo que corresponde. es lo que digamos, corresponde, también. digamos, Sí, tampoco- no, sí, exactamente. Porque además con una situación como esta, bueno, van a quedar muchos cabos sueltos, inevitablemente dice además, pero una persona que además está en situación irregular. O sea, además Las del tiene crimen todas. que había. O sea, si tú haces un manual y Claro. haces un, no sé, uno, No, le y escribes un además guión, no te personas sale que- así, digo. Además, personas que había costado capturar, o sea, que Sí, hizo claro, captura. que había costado, Fue que se mostrada habían también ido. como un gran logro del trabajo investigativo y de persecución, porque el delito que cometieron es un delito grave, y cuando el fiscal también plantea en esa audiencia o en esa captura que en ese caso, en ese momento el fiscal Héctor Barros, que dice que el crimen del Rey de Meix, que el involucrado, al menos este involucrado, estaría vinculado con el Tren de Aragua. Claro. Carabineros, digamos, está a cargo de la búsqueda ahora
de esta Sí, persona. sobre la búsqueda, el fiscal Pastén decía que había una fuerza de tarea que en lo que se relaciona con el Ministerio Público tiene que ver evidentemente con recapturarlo, primero saber dónde está, Claro. porque ya decíamos también han pasado 5 días, digamos, ¿no? O sea, Muchas cosas pueden pasar en 5 días. Claro. si no pregúntenle Se fue y volvió. a De los Santos Lehmann. Sí, Exactamente. Paula Bravo, vamos a estar súper atentos al mediodía en ADN y Al cualquier Expedito. información, por supuesto, ahí tú nos van Tamara contando. Aranda está ahí en la corte, así que en cualquier minuto vamos con ella. Paulina García está en La Moneda también a la espera de si hay alguna... Y ustedes van a estar aquí también Sí, con Pipo. novedades. Y todos los corresponsales a lo largo de Chile, por si están en algún lado, este Por si lo caballero. encuentran al caballero en algún lado. Ya nos vamos a estar informando, por supuesto, como corresponde y todos los detalles en adn.cl. Un gusto que les Gracias, vaya bien. Paula.